Voces, escrito por Spidey7111 en los foros de Reddit. Esto sucedió en Ciudad de México, allá por el 2012. Yo tenía apenas 8 años. Mi mamá y mi tía tenían que salir a una reunión junto con otros miembros de su equipo de trabajo. Mi familia vivía bastante lejos de donde sería el punto de reunión, y como ese día habíamos planeado ir a cenar todos juntos, después de esta, mi mamá decidió dejarnos a mi hermano y a mi hermana, ambos mayores que yo, y a mí, en casa de una tía. A nuestro cargo se quedaría nuestro primo. Por supuesto, la idea nos encantó. Así que mi mamá y mi tía se fueron y nosotros nos quedamos en su casa. Debo añadir que la casa de mi tía, y en sí, su propia familia, tienen muchas historias paranormales y podría decirse que ya eran expertos en el tema. Mi primo siempre nos contaba que él y su familia escuchaban voces, veían sombras y todo ese tipo de cosas. Aquel día, a eso de las 6:30 de la noche, ya se estaba oscureciendo. El cielo se encontraba totalmente negro, pues pronto comenzaría a llover, y aparte hacía muchísimo frío. Mi primo estaba haciendo algunos trabajos ya que en aquel entonces estaba en la universidad, y mientras nosotros estábamos mirando una película, nada que ver con algo de terror, era más bien una película infantil. A media película nos dio hambre, así que para mejorar el momento quisimos comprar algunos pasabocas. Mis hermanos decidieron ir a la tienda, que estaba doblando la esquina, a comprar algo, y me encargaron a salir al patio trasero a descolgar la ropa que estaba en los tendederos, pues el cielo estaba tronando, así que ya faltaba poco para que cayeran las primeras gotas de agua. En fin, ellos salieron, y yo me quedé en la casa. No recuerdo exactamente cuánto tiempo me tardé descolgando toda la ropa, pero era bastante. Tanto que no me cupo en toda la cesta, y eso que era algo grande. Al terminar, entré y cerré la puerta. Dejé la cesta con la ropa en el suelo, caminé hacia la sala, me senté en el sillón, y justo después de eso comenzó a llover. En ese momento, se sintió una atmósfera muy extraña. Había un completo silencio que solo era acompañado por el ruido de la lluvia. Mi primo estaba 2 pisos más arriba en su habitación, por lo cual apenas se lograba notar su presencia en la casa. Prácticamente, yo estaba solo. Además, se estaba poniendo muy oscuro el lugar, y la única luz que tenía era la de la televisión con la película pausada. No sé por qué, pero comencé a sentir un miedo profundo, así que algo en mí no quería ni pararse a encender las luces. Quizás era el hecho de saber toda la fama que tenía esa casa y las historias que me habían contado. Además, que estar ahí solo y a oscuras no ayudaba. Solo deseaba que mis hermanos llegaran ya, pero los minutos parecían horas. Empecé a mirar a todas partes con terror, y luego me concentré en la imagen que había en la tele. En ese momento, comencé a escuchar una voz que provenía desde adentro de la cocina. Alguien dijo mi nombre en un tono que parecía un susurro, pero un poco más alto. Mi terror aumentó. Estaba a punto de salir corriendo, pero esa voz sonó una vez más, y esta vez algo me tranquilizó. Alcancé a distinguir que esa voz era la de mi hermana, o al menos eso creí. Alcancé a escuchar claramente un ven, y seguido de eso, ven, estamos aquí. Acércate más para verte. Yo entré en su juego y contesté, ¿qué quieren? Y sonó una voz más grave diciendo, ven. Pensé que era mi hermano quien dijo eso, pero la verdad no se parecía mucho. Igual no le di importancia a ese detalle porque a este punto creí que mis hermanos no se habían tardado nada en la tienda y trataban de hacerme una broma. Entonces me puse de pie y caminé lentamente hacia la cocina. Mi intención era que no escucharan mis pisadas para yo asustarlos a ellos y darles una cucharada de su propio chocolate. Entre más me acercaba, escuchaba que decían más cosas, pero al ser susurros,
No podía distinguir bien lo que decían por el ruido de la lluvia. Y no solo eso, también escuchaba risas, pequeñas risas como si no pudieran aguantarse la carcajada. Estas cada vez sonaban más fuertes. Para entrar a la cocina de la casa hace falta abrir una puerta, entonces estiré un poco la mano y me fui acercando más y más hasta quedar a unos 10 centímetros de esta. Y justo cuando ya la iba a abrir, escuché como alguien iba entrando por la puerta que da de la calle. Miré por la ventana y eran mis hermanos que se acercaban a la puerta principal de la casa. Fue ahí que los ruidos de voces cesaron y quedé en shock. No sentía mis piernas. Quería correr, pero al mismo tiempo no pude. Miré a mis hermanos completamente asustado y luego de unos segundos me alejé de la puerta lo más rápido que pude con demasiado pánico. Corrí hacia ellos, los abracé fuerte y les conté todo lo que había pasado. Resulta que mis hermanos habían tardado más tiempo en la tienda por la lluvia que estaba fuerte y no querían mojarse. Ellos jamás estuvieron en la cocina, nunca me hablaron, no había nadie ahí más que yo. Tampoco pudo ser mi primo, ya que le hablamos para que bajara y comprobara si no había sido una broma suya, pero no, él siempre estuvo arriba. No me atreví a entrar a la cocina, pero vi desde lejos cuando mi primo abrió la puerta, y efectivamente no había absolutamente nadie ahí. Ese día solo estuvimos nosotros 4 en la casa, no había nadie más. Y a día de hoy, no sé a quién o a qué escuché hablándome ese día. Lo que más me perturba fueron las risas que escuchaba y el preguntarme qué hubiera pasado si hubiera abierto la puerta, con qué me hubiera encontrado. En fin, si llegaron hasta aquí, gracias por escucharme. El habitante de la fábrica, escrito por W2000 en los foros de Reddit. Aún no me puedo sacar de la cabeza esa historia que me contó mi padre. Era alrededor de los años 90, más específicamente 1994. Mi padre trabajaba en una fábrica de aluminio a las afueras de un pueblo. Mi padre y varios compañeros odiaban ese lugar, ya que durante la noche todas las luces se apagaban y debían patrullar todo con una linterna de baja calidad. Y ni hablar de que a unos pocos metros había un hospital psiquiátrico que fue cerrado hace meses por el maltrato del personal hacia los pacientes. Una noche, mi padre estaba patrullando una de las zonas más oscuras de la fábrica, cuando de repente comenzó a escuchar cosas extrañas que venían de un almacén que se usaba para guardar el aluminio. Cuando revisó el almacén, había un tipo parado en medio del cuarto. Tenía un chaleco naranja, característico de los trabajadores de ahí, además de que estaba embarrado de lo que parecía ser lodo, pero el tipo no se movía ni emitía ningún sonido. Lo hubiera confundido con un muñeco, pero de repente aquel tipo se volteó y empezó a correr hacia donde estaba mi padre. Este, como pudo, le cerró la puerta en la cara y empezó a correr. De nada sirvió, ya que escuchó como la puerta era reventada y aquel tipo comenzó a perseguirlo. Mi padre logró encerrarse en el cuarto de descanso y le echó llave a la puerta. Aquel tipo, como pudo, trató de tirar la puerta abajo sin éxito. Minutos después, se escuchó una ventana rompiéndose y luego le siguió el silencio. Al día siguiente, la policía municipal encontró un cuerpo en el estacionamiento de la fábrica. Se había tirado de una ventana. Lo hubieran confundido con un trabajador por el chaleco naranja, pero al inspeccionar más a fondo, descubrieron que se trataba de un paciente del hospital psiquiátrico. Se había escapado en 1989 y activó las alertas del pueblo, ya que tenía un desorden en la mente que lo hacía comportarse de manera violenta con cualquier forma de vida. Había pasado años viviendo en un baño sucio de la fábrica, matando a los animales aledaños del lugar, y una vez
hirió a un trabajador. Al año siguiente mi padre terminó renunciando. No quiero imaginarme qué hubiera pasado si aquel paciente hubiera alcanzado a mi padre. Hay vida después de la muerte, escrito por Milaneso en los foros de Reddit. Mi abuelo se metió en el cuerpo de mi madre. Y antes de que mal piensen, mi abuelo falleció hace 17 años. Si bien no catalogaría mi historia como algo de terror, la contaré acá ya que fue algo que me asustó demasiado. Hace 2 años atrás, exactamente el 17 de abril del 2021, era la fiesta de cumpleaños de mi primo, el cual cumplía la mayoría de edad. Así que era un día especial. Mi familia y yo decidimos ir y todo estaba perfecto. Pasamos por un helado, nada fuera de lo normal. Cuando llegamos, media hora después, mi mamá se empezó a sentir mal. Escalofríos, temblores, temperatura y mareos. Nos preocupamos ya que no era normal en ella, así que la llevamos a recostar a la habitación de mi abuela. Le llevé un vaso de agua y prendí la televisión para que estuviera cómoda. Mi hermana la cuidaba y le medía la temperatura. Pero algo sucedió. Algo que dejó heladas a las personas que estábamos en la recámara. Mi madre comenzó a exigir que le pasaran su bastón, el cual nunca existió. Ella estaba perfectamente de sus rodillas. Pásenme mi bastón, me duele mi pierna. Pásenme mi bastón. Fue extraño. Nos quedamos perplejos y le preguntamos, ¿cuál bastón? Ella no respondía. Solo repetía una y otra vez por su bastón. Después de un rato, ella pidió hablar con mi primo. Dijo que había prometido regresar cuando él cumpliera 18 años. Ahí fue cuando un escalofrío recorrió mi cuerpo al ver la cara de mi abuela. Ella estaba con una expresión de miedo. Mi abuela solo dijo, páseme el bastón que está atrás de esa estantería, y se lo entregamos. Mi madre dijo que quería el bastón para pegarle a mi primo, al cual llamaremos Alejandro. El pegarle a sus nietos era algo que él hacía en sus tiempos de vida para jugar con ellos. Obviamente no lo hacía con el propósito de golpearlos realmente. Fue ahí en donde todos caímos en cuenta de que era mi abuelo, al que llamaremos Ernesto. Más personas fueron entrando a la habitación para ver qué era lo que estaba sucediendo. Ernesto, en el cuerpo de mi madre, pidió un cigarro Marlboro, el cual mi madre odiaba. Nunca le gustó el sabor. Empezó a fumarlo y dijo que algo que extrañaba era fumar. Mencionó que allá en donde él estaba no podía hacerlo. Mi abuela, que se dedicaba a la brujería blanca, era muy devota de Dios y todo eso. Empezó a rezar con un libro en la mano, atrás de todos los presentes. Alejandro no venía, y mi abuelo se estaba desesperando. Amenazó con llevarse a mi madre si él no venía. Ahí me desmoroné. Perdí un poco de fuerza en mis pies. Algunos en esa habitación estaban llorando, otros estaban en estado de shock, y otros cuantos solo miraban sin reacción. Después de unos momentos Alejandro vino, preguntó por la situación, y cuando miró a mi mamá sentada, y las reacciones de todos en esa habitación, solo se quedó extrañado. Se acercó. Ernesto comenzó a hablarle, solo cosas que ellos dos podían entender por historias que mi abuelita le había contado a Alejandro. Algo que mi abuelo pidió fue un vaso de refresco y algo dulce. Después de su momento, los nietos nos empezamos a acercar. Mi abuelo comenzó a hablar con cada uno de nosotros. A mi hermana la recortaba y le había puesto el apodo de mi regalito. Pero llegó mi turno y me dijo, a ti no te conozco. ¿Quién eres? Ya que yo nací después de su fallecimiento.
Empecé a llorar. No podía creer lo que veía. El cuerpo era de mi madre, pero no era ella. No respondí, así que mi padre respondió por mí. Dijo mi nombre, y mi abuelo dijo con obviedad: «Ah, la hija de María», que es el nombre de mi madre. En ese momento solo se me ocurrió hacerle 2 preguntas. ¿Existe Dios? ¿El cielo? ¿Estás a gusto en donde estás? Y su respuesta fue: sí, existe, pero nadie podría, en toda su vida, acercarse a lo aterrador que es. Eso da miedo. ¿Se refería a Dios con la palabra eso? Es algo que me pregunto hasta el día de hoy. Y tras unos segundos, respondió a la segunda pregunta, mirando hacia abajo y diciendo que no estaba a gusto en donde estaba, pero que no podía decir mucho porque algo malo le pasaría. Me quedé extrañada. También recuerdo que él mencionó que enfrente de él estaba Paula, una tía, su hija que también falleció. Mi abuelo antes de despedirse miró a mi abuela y le dijo que era ya casi su momento de partir, y que ahí le estaría esperando. En febrero del 2023 se cumplió un año desde que ella falleció. Mi madre se desmayó y nos preocupamos. Corrí hacia ella y se despertó. Emitía un olor desagradable, como a echado a perder. Dijo que no recordaba nada, que lo único que ella vio fue un árbol. También mencionó que mientras estaba ahí, no podía recordar que ella fuera una persona, ni que tuviera familia, solo que estaba caminando. Todos ahora vivimos bien. Dejamos esa historia aparte, pero sigo recordando todo perfectamente. Lo extraño de esto es que yo un día antes pasé por una crisis existencial, de esas típicas de religión y qué hay en el más allá. Así que dije, por favor, déjame saber si hay vida después de la muerte. Y sí, la hay. Hay vida después de la muerte, pero al parecer no es tan perfecta como nos la han pintado las religiones. Si bien se me respondió la pregunta, pero hubiera preferido no saber la respuesta, o al menos no esa que se me concedió.